centro de alabanza y proclamación, el hogar de todas las familias. Voy a continuar con la serie que estamos viendo en estos domingos acerca de qué hace Dios con nuestros fracasos. Decía el domingo pasado que nosotros fracasamos, y cuando hablo de fracaso me refiero a un fracaso espiritual, muy aparte de fracasos que tenemos en la vida, fracasos en los negocios, fracasos en las relaciones, fracasos en muchos aspectos de la vida. Uno de los tremendos fracasos que a veces el hombre no se puede levantar de ello es el fracaso espiritual. Hemos intentado vivir una vida para el Señor, oramos, participamos de la Santa Cena, hacemos todo lo que nos pide la palabra que hagamos. Sin embargo, debido a que tenemos un enemigo muy fuerte que se llama Satanás, y que cuando nosotros aceptamos a Jesús, Satanás no está preocupado por la gente que no es cristiana. Satanás se preocupa por aquellos que ya son cristianos. Y él se ocupa, dice la Biblia, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, y tú eres su próxima víctima, y él te va a querer atrapar hasta convertirte, hasta desanimarte de venir a la iglesia, desanimarte de ser cristiano, y entonces él ya cumplió su función. Entonces él nos está tentando una y otra vez para que nosotros podamos caer en pecado. No solamente es el enemigo que tenemos, vivimos en un mundo quebrado, vivimos en un mundo roto. Y amados, todo lo que pasa en este mundo pues nos lleva al fracaso. También nosotros tenemos otro enemigo, y es que estamos hechos de carne, y algunos tienen bastante carne. Y la verdad es que la carne nos llama a pecar. Desde que nacemos tenemos una tendencia hacia el mal. Siempre, amados, yo no le enseño a mis hijos a desobedecer, les enseño a obedecer, porque desobedientes ya son desde nacimiento. Y venimos con una tendencia hacia el mal. Nuestro camino no es que usted se levante y diga, yo quiero hacer el bien. No, si usted no tiene la presencia de Cristo, la presencia de Dios en su corazón, su tendencia es hacia el mal. Usted quiere pecar, usted quiere hacer lo malo. Entonces tenemos un enemigo, tenemos un mundo que está quebrado, que está roto, y tenemos una carne con una tendencia hacia el mal. Entonces vamos a fracasar y fracasamos. Decíamos el domingo pasado que los grandes hombres de Dios fracasaron, tuvieron caídas. El caso de David fue una caída tremenda de adulterio, de homicidio, de mentira. Sin embargo, la diferencia entre Saúl y David es que David tomó la gracia de Dios, y en el Nuevo Testamento la Biblia no menciona a David como uno de los grandes reyes de Israel, que conforme al corazón de Dios. El caso de Saúl no toma la gracia de Dios, y Saúl reina trágicamente y muere trágicamente. Vemos el caso en la Biblia, vimos el caso el domingo pasado de Judas y Pedro. Los dos cometieron el mismo pecado, los dos cayeron, los dos negaron a Jesús, traicionaron a Jesús, pero Judas no toma la gracia de Dios, la misericordia de Dios, él muere también trágicamente, y Pedro toma la misericordia de Dios, y Pedro es levantado para ser uno de los grandes líderes de la iglesia primitiva. Entonces, todos cayeron. Abraham pecó, Abraham mintió, fue un cobarde. Moisés tuvo su caída también. Los grandes hombres de Dios, Jonás huyó de Dios. Pero la diferencia entre unos y otros es que algunos tomaron la gracia de Dios, se agarraron de la gracia de Dios, cambiaron sus vidas, ellos tomaron decisiones y alcanzaron la misericordia de Dios. Hoy quiero hablarles, yo les comentaba el domingo pasado haciendo una recapitulación, de que hay tres causas que nos llevan al fracaso espiritual. Número uno es la autosuficiencia. Creer que yo puedo con esa tentación, que yo puedo con este problema, no necesito ayuda, no necesito a nadie más. La segunda causa, amados, es el temor a la desaprobación de los demás. ¿Qué opinan los demás de mí? Dice la Biblia, el temor a la gente es una trampa. Y la tercera causa que nos lleva a la caída es hablar sin pensar. El mal uso de nuestra lengua puede llevarnos a un fracaso espiritual. Hoy quiero hablarles acerca de qué hacer cuando ya caí.
Ya pequé, ya la regué. ¿Qué pasos debo hacer para alcanzar la misericordia de Dios? Acuérdense, o tomo la misericordia de Dios o la culpabilidad me va a matar, o me alejo de la gracia de Dios. Amados, Dios te está diciendo, mira, yo soy grande en misericordia. Dios dice, yo soy un Dios abundante en misericordia. Vez tras vez en la Biblia se nos habla de Dios que abunda en gracia y misericordia. Pero ¿acaso es que nosotros tenemos que pecar y pecar y pecar? Total, Dios me perdona con cada pecado. Pues vivamos como quiera. Vivamos a la Frank Sinatra, a mi manera. Vivamos, amados, y pequemos, total, Dios nos perdona, Dios es bueno. Podríamos caer en ese extremismo, pero la Biblia, amados, es muy clara. Si tú quieres alcanzar la misericordia de Dios, hay unos pasos que tú tienes que dar, y yo te pido que anotes bien en tu hoja estos pasos, porque tarde o temprano, amado, vas a caer. Tarde o temprano vas a fracasar, tendrás una caída, vendrá sobre ti y el pecado te puede arrebatar, y el diablo va a ocupar ese espacio para decirte, mira, ya estás perdido. Le voy a comentar algo. El enemigo actúa de esta manera. Antes de pecar te dice, hazlo, no pasa nada. Es una mentirita, es un problemita. Con que Dios te ha dicho, si comes de ese árbol vas a morir. No te vas a morir, come. Ya que tú comes, ya que caes en la tentación, el diablo primero minimiza el pecado, pero ya después el diablo maximiza el pecado. Entonces dice, oh no, ya pecaste, estás perdido, nunca te vas a levantar, ya no puedes ir a la iglesia, ya no eres salvo, ya no. Y el diablo te está atacando con una culpabilidad porque caíste, porque fracasaste. Entonces, ¿qué te quiero enseñar en esta mañana? ¿Qué haces? Ya pecaste, ya la regaste, ya fallaste. ¿Qué hago ahora? ¿Cuál es el paso que yo tengo? ¿Cuáles son los pasos que yo tengo que tomar para alcanzar la gracia y la misericordia de Dios? Anótalo ahí en tu hojita. Paso número 1. Debo tener un arrepentimiento sincero. ¿Qué significa arrepentirse sinceramente? Pedro había fallado. David había pecado. Miren lo que dice la Biblia de Pedro, Mateo capítulo 26, verso 75. De repente, cuando el gallo cantó, Pedro en ese momento ve a Jesús pasar por ahí. Él había negado 3 veces a Jesús, lo vimos el domingo pasado. Él había dicho groserías de Jesús. De repente, las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Antes de que cante el gallo, Pedro, negarás 3 veces que me conoces. Y escuche esto, amado. Y Pedro salió llorando amargamente. Pedro no dijo, bueno, Señor, pues como tú eres un Dios de amor y de misericordia, pues qué bueno que me perdonas. Ya lo que sigue, Señor, a ver, mándame a predicar, mándame a una iglesia, Padre, ya estoy listo. No, la Biblia dice, Pedro había pecado, Pedro había fallado, y Pedro, amados, en este pasaje que vemos y todo lo que continúa en la vida de Pedro, vemos a un Pedro llorando amargamente, porque arrepentimiento, déjeme decirle qué es. Arrepentimiento, amados, implica varias cosas. En primer lugar, reconocimiento de nuestro pecado. Reconocer que nosotros hemos pecado. Ahora, ¿por qué digo esto, amados? Porque casi siempre cuando alguien cae en pecado, yo he tenido muchos casos, personas que vienen y cometieron un problema y no aceptan que ellos son culpables. Es que yo no pequé, pastor. Imagínese a David que viene, el rey David, que viene a mi oficina. Pastor, fíjese que yo no pequé. Es que Betsabé, usted viera la faldita que andaba. Es que viera usted, pastor, Betsabé me busca como estoy tan guapo. Ni yo me aguanto, pastor. Y es que, pastor, no, que usted conociera a mi mujer. No, porque mi mujer, amados, apréndase esto. Dios nos casa con tu peor enemigo. Digo, con una persona diferente a ti. ¿Están contentos, verdad? Usted ríase. Mabel es completamente diferente a mí. Ella es cuadrada, yo redondo. Ella es americanista, yo antiamericanista.
Ella le gusta las cosas, todas las cosas bien programadas. No me cambies mi formato. Yo soy totalmente flexible. Yo puedo cambiar. Usted me invita a comer, me dice que ya no. Me da igual, yo de todas maneras como. Así soy yo. Amados, y no podemos decir, es que yo fallé, pastor. Mire, es que Dios, yo fallé porque por culpa de la mujer que me diste. Ese es el pecado de Adán. Adán dice, la mujer que tú me diste, por eso fracasé. Le echamos la culpa y la mujer dice, la serpiente, Señor. ¿Qué hizo David, amados? ¿Qué hizo Pedro? Ellos reconocieron que ellos habían pecado. David escribe el Salmo 51, más que escribir, es una oración que David hace después de que Natán lo confronta. Él era el rey, él pudo haber mandado matar a Natán o haberlo echado a la cárcel. Sin embargo, él dice, es cierto, yo he pecado. Salmo 51, versos 1 al 4. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Qué hace David? Señor, yo pequé, yo la regué. No es culpa de Betsabé, no es culpa de Urías que no atendía bien a Betsabé, no es culpa de mi mamá, no es culpa de mi papá, no es culpa de mi pasado. Señor, yo he pecado. Cuando nosotros, amados, empezamos reconociendo, yo la regué, no es culpa de nadie más, doy el primer paso al arrepentimiento. El segundo paso es tristeza y dolor por haber pecado. Dice la Biblia que Pedro lloró amargamente. Me imagino que Pedro estaba cuando vio pasar a Jesús ahí. Él recordó que por 3 años había estado con Jesús. Él había visto muchos milagros que Jesús hacía. Jesús le había enseñado directamente a Pedro. Jesús tomó a Pedro y le dijo, tú serás llamado piedra y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. Y él estaba viendo a Jesús. Él dijo, la regué, ofendí a mi maestro, negué a Jesús, negué al que me dio la oportunidad, negué al que me ha salvado la vida, he pecado delante de él. Amados, no estoy hablando de lágrimas de cocodrilo. No estoy hablando que tú vengas conmigo a llorar conmigo, no es conmigo. Es que tú dices, ¿cómo pude deshonrar a Dios? ¿Cómo pude fallarle a Dios? ¿Cómo pude haber cometido este pecado? Bueno, sí pudiste, ya pecaste. ¿Qué tienes que hacer? Reconocer que has pecado y sentir dolor por ese pecado. Pero en tercer lugar, bueno, la Biblia dice, Salmo 51, 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Cuando nosotros venimos ante Dios, no diciendo, Señor, pues yo nunca he pecado, Padre, tú sabes que yo soy muy bueno. No, Señor, yo pequé, Padre, la regué, estoy reconociendo mi pecado y tengo dolor por haber pecado. Dice la Biblia, a ese corazón Dios no va a despreciar, vas a alcanzar misericordia de Dios. Tercer paso para el arrepentimiento, confesión. Salmos capítulo 32, verso 5, dice la Biblia, finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste, toda mi culpa desapareció. Cuando hay confesión, amados, es cuando Dios toma todos nuestros pecados y los arroja al fondo del mar y nunca más se acuerda de nuestros pecados. Confesión. Voy a leer otro texto que está muy interesante. Proverbios 28, 13. Dice la Biblia, los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán ¿qué? Misericordia. ¿Quieres alcanzar la misericordia de Dios? Confiesa tus pecados. Escúchame bien, amado. Cuando estemos ante el gran tribunal de Cristo, muchos dicen, es que va a pasar una película de tu vida ahí y todos tus pecados va a pasar ahí para que todo el mundo se dé cuenta de lo que hiciste. No va a ser así, no te preocupes. Pero sí va a pasar algo, amado. Todos tus pecados confesados son olvidados, son echados al fondo del mar y nadie más se acuerda de tu pecado. Todos los pecados confesados son olvidados.
Todos los pecados no confesados, tú los vas a tener que confesar ante el gran tribunal de Cristo. O esperas hasta ese tiempo que estés con Cristo para decir, mira, tú hiciste esto, nunca confesaste. O amados, o confiesas tu pecado ahora. Amado, ¿y a quién le tengo que confesar? A Dios. Tú vas con Él y confiesas tu pecado. El que confiesa su pecado prosperará, pero el que no confiesa, amado, no prosperará, no recibirá misericordia. Primera de Juan capítulo 1, verso 9, dice la Biblia. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, ¿a quién? A Dios. Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si tú me confiesas tu pecado a mí, probablemente me quede callado. Si tú le confiesas tu pecado a alguien, probablemente lo riegue y lo mande a Facebook. Pero si tú le confiesas tus pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ya reconocí mi pecado, ya tengo dolor por mi pecado, ahora confieso. ¿Qué significa confesar? Es decirle, Dios, yo estoy de acuerdo contigo, lo que yo hice está mal. Es un pecado. Y no merezco gracia, no merezco misericordia, no merezco perdón, merezco la muerte, pero tú eres misericordioso y me aferro a tu misericordia para que perdones. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que yo voy bien, ya reconocí mi pecado, ya tengo tristeza por mi pecado, ya confesé ante Dios mi pecado. ¿Qué tengo que hacer? El siguiente paso, abandonar el pecado. Dice Proverbios 28:13. Quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, hallará misericordia. El paso entonces, amados, no es Jesús cuando vio a aquella mujer que la trajeron desnuda ante él porque lo encontraron en adulterio. Jesús se agacha porque él no quería avergonzar a esta mujer. Jesús no regaña a la mujer. Jesús no le dice, oye, mira cómo vienes, ¿qué le has hecho? No, Jesús le dice, oye, nadie te condenó. Ella dice, nadie. Jesús le dice, señora, nadie te condenó. Jesús la trata con un respeto. A esta mujer le dice, señora, nadie te condenó. Ella dice, no. Jesús le dice, ni yo te condeno, pero vete y no peques más. Porque hay muchos hermanos que les gusta, son de esos hermanos, no sé quién es este cantante, pero que tropiezan con la misma piedra. Creo que se llama Julio Iglesias, me cuentan. Y ahí están, tropecé de nuevo con la misma piedra. Ah, me salió. Oiga, pastor, volví a caer otra vez con la misma piedra. Cuando menos cambia de piedra, man. Es que el mismo error, entonces no ha habido un arrepentimiento sincero. Es que estás con tus lágrimas de cocodrilo, sí, pero realmente en tu corazón dices, no, mañana lo vuelvo a hacer. Pero cuando tú dices, no, Señor, yo ya te ofendí, yo reconozco mi pecado y la verdad no merezco tu perdón, pero quiero alcanzar misericordia, abandono mi pecado. Y no solamente es abandonar el pecado, es volver a Dios. Dice Isaías capítulo 55, verso 7. Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él recibirá, ¿qué? Misericordia. Cuando venimos a Dios, decimos, Señor, la regué, la verdad, y he abandonado mi pecado, y vuelvo a ti, Padre, vas a recibir misericordia de parte de Dios. Arrepentimiento sincero, amados. Es lo que Dios busca de nosotros. Vamos a fallar. Quizás tú has venido esta mañana y fallaste hace unos días y pecaste y te sientes mal. El primer paso es arrepiéntete sinceramente. Dile, Señor, reconozco mi pecado, no es culpa de nadie más, yo te he fallado, Padre, y vuelvo a ti, Señor, abandono mi pecado. Segundo paso, amados. Segundo paso. Me refugio en la familia cristiana. Buscamos refugio en la familia cristiana. ¿Por qué digo esto, amados? Porque cuando nosotros pecamos,
El diablo viene con un sentido de culpabilidad y nos dice, ya no sirves, ya no vayas a la iglesia, ¿a qué vas a perder tu tiempo? Amados, escúcheme bien, la iglesia es un hospital de enfermos. Todos venimos acá y todos tenemos pecados, fallas, comenzando con su pastor. Tenemos debilidades y fracasamos y venimos a la iglesia no porque seamos perfectos, sino porque necesitamos de Dios. Y yo vengo cada mañana no diciendo, ay, a ver qué les voy a enseñar a todos ustedes pecadores. No, es que el primero de los pecadores soy yo. El primero que necesita la gracia de Dios soy yo. Yo vengo diciendo, Señor, yo también necesito. Y hay días que yo estoy ahí diciendo, Señor, perdóname. Hay sermones, amados, que yo los hago y estoy a punto de predicar y de repente digo, pero si yo no estoy viviendo esto, yo me tengo que arrodillar y decir, Señor, ayúdame a vivir lo que yo predico. No somos perfectos. Y la iglesia, más que un lugar, más que un centro de santos, la iglesia es un hospital donde todos podemos venir con nuestras cargas, con nuestros pecados. Y Satanás nos dice, no vayas porque ese es un lugar santo, ahí puros santos van, mejor quédate en tu casa, mira, aprovecha que están los Juegos Olímpicos, no salgas, no hagas nada. La culpabilidad viene y te empiezas a alejar de Dios. Lo que Satanás quiere es alejarte de Dios. Lo que la Biblia te dice es, a través de la experiencia de Pedro, ya pecaste, arrepiéntete, pero lo segundo, busca refugio en una familia cristiana. Mire, vamos a la Biblia. Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, verso 10. María Magdalena había ido al sepulcro, no había encontrado nada, y entonces ella regresa, dice, lo hizo saber a los que habían estado con Jesús. ¿Quiénes eran? Los discípulos, que estaban tristes y llorando. Escúcheme bien, Pedro, todos los discípulos habían negado a Jesús, todos habían corrido. Pero ¿qué hacen? Cuando Jesús muere, ellos se van a su lugar de reunión, a la casa donde se reunían, y ahí están llorando y tristes, pero están reunidos. Ellos no dijeron, pues cada uno por su lado, ya se fue el pastor, vámonos, no vamos a tener reuniones. No, ellos tienen reunión. Ahora, amados, Juan 20, verso 19. Ese domingo, al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. ¿Quiénes estaban reunidos? Los discípulos. ¿Cuándo? En domingo. ¿Por qué? Porque el domingo es el día del Señor. Fíjese bien, Jesús había muerto. No había resucitado o ya había resucitado, pero ellos no sabían nada. Ellos no sabían que Jesús ya había resucitado. Sí encontraron el sepulcro vacío, pero no sabían nada. Y de repente dijeron, bueno, pues ya no vamos a ir al culto, pues el maestro ya murió, no sabemos si resucitó, si se robaron el cadáver, no sabemos el cuerpo. Y entonces lo que ellos hacen es día domingo, es el día del Señor, vamos a reunirnos. Y estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo. De pronto Jesús estaba de pie en medio de ellos y les dijo, la paz sea con ustedes. Pero el hermano Tomás no llegó a la iglesia ese domingo. Tomás no estaba ahí. Y los discípulos fueron con Tomás y le dijeron, Tomás, hermano Tomás, ¿por qué no llegaste el domingo a la iglesia? Jesús se nos presentó. Ay, brother, es que eran las finales de atletismo. Es que iba a jugar mi equipo de fútbol. Es que llegó mi compadre. Pero mira, te perdiste de una tremenda bendición. Amados, ellos estaban tristes, llorando, pero como no se dejaron de reunir, ese día vino Jesús, se plantó enfrente de ellos y les dijo, paz a vosotros, tengan paz. Porque a veces a veces no tenemos ganas, amados, de levantarnos. Yo estaba con mi equipo hace rato ahí arriba y les dije, muchos hermanos están yendo de Oaxaca, se fueron a Puebla, y les digo, también yo me quiero ir, pero luego me doy cuenta que soy el pastor y mejor me quedo. A veces estoy en la cama y Mabel me dice, levántate. Y le digo, no me quiero levantar, no quiero ir a la iglesia. Pero tú eres el pastor. Y entonces digo, pues sí, ¿no? Pero hay domingos que tampoco me quiero levantar, amados.
que tampoco quiero venir a predicar. Anoche me inyectó la doctora Luz con odio jarocho. Ando con un dolor en la espalda, pero es domingo, es el día del Señor. No importa, yo pude haber dicho, Mario, comparte ahí en la iglesia, o Luz o Mabel, prediquen, tengo mucho dolor, no quiero ir. No, es el día del Señor. Y probablemente se aparezca el Señor y me diga, Elías, esta es la palabra que tú necesitas. A veces tú vienes a la iglesia, te traen a la fuerza, o vienes diciendo, no tengo ganas, pero voy a ir. Ese día Jesús se te aparece a través de una palabra. Ese día recibes algo y tú dices, qué bueno que vine, salgo de una manera diferente, salgo con esperanza. Cristo vino y se les apareció y les dijo, no tengan miedo, tengan paz. La razón, amados, ellos estaban ahí. Tomás no estaba ahí. Nada más que el hermano Tomás aprendió bien rápido. Juan capítulo 20, verso 26. 8 días después, los discípulos estaban, ¿qué? Juntos de nuevo. Y esa vez, el hermano Tomás se encontraba con ellos. Tomás dijo, yo no me vuelvo a perder un culto. Ahí estaba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas. Pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Otra vez Jesús se aparece. Ahora, amados, dejemos un poquito la iglesia. ¿Por qué? Nosotros somos un pueblo, una congregación grande. Tenemos 4 reuniones. Usted viene a esta reunión y no conoce a los que vienen en la primera, no conocen a los que vienen a la segunda, no conocen a los que vienen en la noche. Y somos un pueblo muy grande. Usted puede decir, oiga, ¿y cómo le hago yo que necesito una familia? Bueno, usted viene el domingo y adora al Señor aquí. Y tal vez usted salga y diga, bueno, es que pocas personas me saludaron, yo no puedo conocer a tanta gente. Y esto puede usted pensar que es una iglesia muy grande. Amados, aquí en la congregación tenemos células o grupos de hogar. Déjeme decirle algo más. Tú necesitas un grupo de hogar para ir una vez a la semana. En ese grupo de hogar usted puede decir, pastor, pero es que a mí me encanta la iglesia porque la alabanza y todo, y aquí pues ni usted predica y no sé quién me va a predicar. Amados, no es importante quién predica en un culto de hogar ni en la iglesia. Es importante la visita que tenemos en el grupo de hogar. Dice la Biblia, Mateo 18:20, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ¿qué dice la Biblia? Ahí estoy yo en medio de ellos. Son 3 nada más los que están en la célula y usted dice, ay, qué triste está esta célula. No se ponga triste. Usted tiene una visita especial. Antes de que usted llegara, Dios ya está en medio de ustedes. Y empieza la célula, empieza el grupo y oye, ¿qué compartió el pastor? Hablamos de esto, a ver quién necesita ayuda, quién está luchando para no caer. Y entonces, y hay una retroalimentación ahí, luego viene un cafecito, hay comunión. Cuando usted necesita, amados, y déjeme decirle, va a pasar por tormentas, va a pasar por situaciones difíciles. Amados, en ese momento, ¿sabe qué? Cuando usted necesita una familia o cuando usted esté pasando por momentos difíciles, esa familia es la que lo va a ayudar. Esta mañana oramos por Vanessa. Vanessa es nieta de uno de nuestros líderes aquí en la congregación. Ellos pertenecen a un grupo, ellos están con nosotros, pertenecen a un grupo, un pequeño grupo, aparte que pertenecen a la congregación. Y yo fui una noche a orar por Vanessa, pero la verdad no pudimos entrar y estábamos en la calle, pero ahí en la calle había un grupo, una familia esperándonos y orando por Vanessa. No estaban solos, no han estado solos. Y estamos clamando en la congregación en la mañana, al rato vamos a orar. Amados, ¿por qué? Porque pertenecen a una familia. Tú debes buscar una célula. Tal vez tu grupo pequeño sea aquí en la congregación el martes o el jueves en Netzahualcóyotl. Y si no, amados, yo te aconsejo, yo voy a abrir un grupo en mi casa. Ve a una casa, anéxate a un grupo o un celular, porque es la manera, es lo que hacían los discípulos. ¿Sabe? Por 300 años, la iglesia se reunía en casas. Ellos iban todos los días, no había auditorios, amados, no había templos.
Ellos iban a las casas y ahí se reunían, dice la Biblia, compartían el pan en las casas. Cuando yo quise quitar las células, ¿quiénes se opusieron? Aquellos hermanos que asisten a una célula. ¿Por qué? Se daban cuenta que la célula es una familia. Hay hermanos que van a una célula. Levanten la mano los que van a una célula aquí. Wow. ¿Sí o no, amados? Usted puede faltar a una fiesta, pero a su célula. Yo he visto hermanos, yo he invitado a hermanos a cenar, amados. Y una cena gratis no se le dice no a cualquier persona. Yo he invitado a hermanos a cenar y ¿sabe qué? Me dicen, no puedo, pastor, porque tengo célula. Yo digo, gracias a Dios que la célula está cumpliendo una función de cuidar a la familia, porque, amados, en el tiempo antiguo Dios hizo que se construyeran ciudades de refugio. Y ahí la gente cuando pecaba iba corriendo a esa ciudad y entraba a la ciudad y ya nadie más podía atacarlos a ellos. Dios en su misericordia hizo que construyeran esas ciudades de refugio. Hoy la ciudad de refugio es su iglesia, es su célula. Y usted debe tener un lugar cada semana. Habrá ocasiones, amados, en que digamos, ya nada más nos vamos a reunir los días domingos aquí o en un parque o un terreno, donde sea, para adorar toda la familia de Dios. Pero entre semana todos nos vamos a ir a una célula. Allí es nuestro grupo pequeño. La Biblia nos dice que los discípulos se fueron a reunir a una casa, cerraban la casa, tenían miedo, ahí lloraban, ahí estaban tristes, pero ahí se abrazaban ellos también. Ahí se confortaban. Busca el lugar de refugio. El lugar de refugio es tu iglesia. En tercer lugar, ¿qué hago si he fracasado? No solamente me arrepiento, no solamente busco refugio en la familia, me someto a la misericordia de Dios. Pedro tomó la misericordia de Dios. ¿Cómo lo sé? Pedro creció en su vida cristiana. Pasa ese proceso. Hay algo que pasa en su vida que lo voy a contar en un momentito más. Pero ya grandecito, Pedro escribe 2 cartas. Primera carta del apóstol Pedro, en el primer capítulo, verso 3, dice el apóstol Pedro, que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo. Pedro dice, no es que yo haya sido tan bueno, no es que yo haya sido diferente a Judas, sino es por su gran misericordia. Y cuando nosotros nos tomamos de la misericordia de Dios, amados, y nos sometemos a su misericordia, Dios puede transformar nuestra vida. Pedro alcanzó la misericordia de Dios. Ya no volvió a negar a Jesús. Al contrario, un día le dice a los hombres que los azotaron, nos es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pedro creció espiritualmente después de recibir una nueva oportunidad, que unos días más tarde Pedro estaba predicando en la fiesta del Pentecostés. 200,000 personas ahí. Pedro da un tremendo sermón. 3,000 personas se convierten. Pedro se convierte en un pilar de la iglesia cristiana. Pedro llega, ya no solamente no negó a Jesús, sino a punto de ser sacrificado. Él ve morir a su esposa crucificada. Y Pedro no está aquí diciendo, por favor, déjenla viva, no importa, yo niego a Jesús. No, Pedro tiene el valor de ver morir a su esposa e inmediatamente después, él dice, llaman a Pedro, vas a ser crucificado. Y él dice, no me crucifiquen como murió Jesús. A mí pónganme con la cabeza para abajo. Así murió este mártir. Ahora no solamente no negó a Jesús, ahora tiene el valor para dar su vida por Jesús. Y amados, el apóstol Pedro se convirtió en un pilar de la iglesia cristiana primitiva. Y hoy en día, la Nueva Jerusalén está compuesta de columnas. En una de esas columnas hay un nombre, dice Simón Pedro. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pedro pudo haber optado por irse de la iglesia, pero él siguió llegando, se sometió a la misericordia de Dios. Cuando Dios le da misericordia, un día Pedro le dice a todos, miren, vámonos a pescar. Y todos dijeron, pues vamos a pescar. Y fueron, amados, y estuvieron toda la noche y no pescaron nada. Dios está moviendo el escenario. La primera vez que Pedro conoce a Jesús, él había estado pescando toda la noche y no había pescado nada. Ahora le sucede lo mismo. No habían pescado nada, de repente ven como un fantasma. Alguien está en la orilla
Y Él les dice, hey, echen la red a la mano derecha. Y ellos obedecen y empiezan a tener una multitud de pescados. Pedro dice, este es Jesús. Pedro está desnudo, pero dice la Biblia que él se pone la ropa y se va a nadar. Lo curioso es, yo cuando nado me quito la ropa, Pedro se la pone. ¿Saben? Hay un mensaje ahí. Es que Pedro va a encontrarse con Jesús. Pedro dice, este hombre me hizo el mismo milagro cuando me conoció. Me está hablando a mí. Es un mensaje para mí. Y Pedro empieza a nadar y llega a la orilla. Y llegando a la orilla, Jesús estaba preparando, no sé si era guachinango o lisa, pero tenía un pescado en la brasa. Escúchame bien, amado. Si Isaac me traiciona, a la semana siguiente yo no le voy a preparar un desayuno. Tal vez se lo preparo al año. Pero si él me traiciona, yo no le puedo estar invitando a desayunar al otro día. Y Pedro ha negado a Jesús. Y Jesús está en la orilla preparándole un desayuno a Pedro. Y tiene ahí el desayuno. Jesús llama a Pedro y le hace una pregunta tremenda. Pedro, ¿me amas? En el griego hay muchas palabras para describir amor. Y la palabra que Jesús usó ahí es una palabra que se llama ágape. Pedro, ¿me amas con un amor sacrificial? ¿Me amas con un amor de Dios, con un amor profundo? Este Pedro ha cambiado. El Pedro de antes que negó a Jesús hubiera dicho, sí, Señor, yo te amo, hombre. Pero este Pedro le contesta, Señor, más o menos la conversación es así. Pedro, ¿me agapeas? Y Pedro le dice, Señor, yo te fileo. Yo te amo, pero te amo como amigo. Yo no te amo con ese amor sacrificial. Yo no estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Y entonces Jesús le dice algo y le vuelve a decir, Pedro, ¿me agapeas? Y Pedro le dice, Señor, tú sabes que no te amo con ese amor. Yo te fileo, yo te amo como amigo. ¿Y sabe qué hace Jesús? Esta es la gracia, la misericordia de Él. Jesús se baja al nivel de Pedro y le dice, Pedro, ¿me fileas? Pedro, ¿me amas aunque sea un poquito? ¿Me amas como amigo? Y Pedro comienza a llorar y le dice, Señor, tú sabes que te fileo. Tú sabes que te amo un poquito. No te amo tanto como te aman otros. No fui capaz de defenderte. Me corrí de ti. Te negué. Eché maldiciones. No te amo tanto, Señor. Soy honesto. Y Jesús le dice, Pedro, apacienta mis ovejas. Ven al ministerio. Porque yo puedo comenzar tu vida con ese poquito de amor que tú tienes. No necesitas amarme tanto para que yo te dé mi misericordia. No necesitas ser tan bueno para que yo te abrace. Con un poquito que tú me ames. Si tú me amas como maestro, si tú me amas como rabino, si tú me amas como amigo, como sea, Elías, yo te tomo y te doy otra vez una oportunidad para que vuelvas al ministerio. ¿Por qué me toca esto, amados? Porque yo también fallé. Porque yo también pequé y he pecado. Y si no fuera por esa gracia y misericordia de Dios, yo no estaría en este lugar. Yo no tendría la familia que tengo. Yo no tendría los hijos que tengo. No tendría el ministerio que tengo. Pero pude reconocer, Señor, yo la regué, yo fracasé. Y Dios en su misericordia me dice, Elías, no necesitas ser santo ni ser perfecto. Si me amas un poquito, yo puedo tomar ese amor. Yo te puedo convertir en algo muy especial. Puedes predicar de nuevo, puedes ir a la iglesia, puedes disfrutar mi gracia, puedes disfrutar mi cielo. Estoy preparando un lugar para ti, amados, y yo no puedo levantarme todos los días y decir, voy a pecar, voy a deshonrar. Total, Dios me ha perdonado. No, es que yo valoro esa gracia, esa misericordia que Dios me ha dado. Y cada vez que yo me levanto solamente pienso, Señor, ¿de qué manera te puedo honrar? ¿De qué manera, Padre? Yo quisiera hacer tantas cosas, Señor, como el apóstol Pedro estuvo dispuesto a morir por Cristo porque él sabía que Dios lo había levantado con un poquito de amor, con un poquito de gracia.
Ese es el Dios que nosotros tenemos, amados. Por eso Él nos insta: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, yo te voy a hacer descansar. Pero ya que tú eres cristiano y que el Señor te ha perdonado, tú vas a honrarle, tú vas a venir temprano, tú vas a adorarle a Dios, tú vas a ir a una célula, tú te vas a apasionar. Déjame decirte una cosa: tú conoces a Jesús, te vas a enamorar de ese hombre. Ya no lo podemos dejar después, porque Él es tan amoroso, tan piadoso, tan misericordioso, que yo me levanto todas las mañanas y le digo: Señor, yo quiero esa nueva misericordia que tú me das. Cada mañana Él nos da el sol de un nuevo día. Nos tomamos un café, un desayuno, venimos a la iglesia. La verdad, amados, Él ha sido muy misericordioso con nosotros. Nos quejamos porque pensamos que estamos mal. Sin embargo, Dios nos dio el privilegio de vivir en un país libre, en una de las ciudades más preciosas del país. Te dio la oportunidad de pertenecer a una iglesia tan linda como esta, de tener una gran familia, de tener trabajo, de tener la vida. ¿Cómo no valorar a Dios si Él sanó a mi hija de cáncer? ¿Usted cree que eso tiene algún precio? Dios es bueno, para siempre es su misericordia. Yo no sé cómo has venido esta mañana, esta tarde aquí. Tal vez tú has venido con culpa, has fracasado, has pecado, y vienes aquí diciendo: no sé si Dios me perdone. Dios te quiere perdonar. Él te ama. Solo te pide un arrepentimiento sincero. Solo te pide que no te alejes de Él, que busques refugio en la familia. Él solo te pide que te agarres de su gracia y su misericordia. Y nunca digas: yo soy un fracasado, porque para Dios tú eres su mejor y más preciado tesoro. Otros te dirán fracasado, pero Dios te va a decir: yo por ti di mi vida, mandé a mi hijo a que muriera por ti. Vale la pena adorar a ese Dios. Vale la pena, amados, adorar a ese Dios. Y aún si fuera necesario, daríamos nuestra vida por Cristo. Ya no se diga nuestros bienes, ya no se diga nuestro tiempo. Nosotros, los que hemos conocido a ese gran Dios, estamos dispuestos a darlo todo, porque Él nos ha perdonado tanto.